Gloria al Señor. Ahí está la palabra, pero si se la tienen en el televisor. Salmo 90, para que lo busquen, tranquilo. Es necesario que uno siempre le pregunta al Señor, como le decía a mi hermano, estábamos antes, dije, Señor, que es necesario hablar en estos tiempos. El mensaje que al levantarme dije, Señor, confírmame, porque si venimos a la iglesia y los hermanos que se conectan, la gente quieren aprender de la palabra, y yo también, todo. Al escudriñarla uno se da cuenta, entonces uno ha escuchado muchas veces estos mensajes y uno sabe que en la iglesia hay hermanos con distintas situaciones. Vienen hermanas viudas, jóvenes recién casados o por casarse, o que se han separado por distintas razones. Entonces, de verdad, cuando uno es predicador, tiene que decirle, Señor, en la iglesia hay montones de personas de diferentes situaciones. Entonces le dice, Señor, si tú no me das la sabiduría, la virtud, la sazón para entregar el mensaje, a veces hiere y ofende. Por eso, sin lugar a dudas, los predicadores tienen que preguntar la dirección al Señor. Y Dios es el que da la sabiduría, la virtud, no el hombre, sino que uno se da cuenta cuando yo he escuchado predicadores de la gloria, para el Señor, para mí, absolutamente no. Entonces digo, Señor, siempre tiene que estar enseñando la labor del pastor o del predicador, del evangelista, del misionero, entregar el mensaje, porque siempre van a haber jóvenes o, como les decía, personas viudas, viudos y hermanas que están sin esposo o esposa. Entonces, de verdad que es importante aprender de la Biblia, obviamente, no de las situaciones o vivencias que tiene cada uno, sino que esas son experiencias personales. Pero Dios tiene una enseñanza para toda la iglesia, para su pueblo, para sus hijos, que uno entiende al escudriñar, que tú le dices, wow, yo debiera haber conocido al Señor antes. Pero yo le quiero decir siempre a los que se conecten, nunca es tarde. Recuerda esto, nunca es tarde. Jamás es tarde. Dios siempre no habla a tiempo. Porque uno puede decir, Señor, pero, por poner un ejemplo, yo dije, Señor, ¿por qué yo no te conocí? Conocí al Señor a los 39 años. Dije, Señor, si yo, como le contaba cuando en el mundo, cuando me chocaron en 3 oportunidades, yo hice cosas que no debiera haber hecho, pero estaba en el mundo, por eso aclaré. Estaba en el mundo, entonces decía, Señor, ¿cuánto me hubiera gustado haber conocido al Señor antes, joven? Pero Dios sabe el momento, el día y la hora que lo llama a uno. Algunos más tarde, otros más temprano, otros jovencitos, otros nacen en el Evangelio por sus papás. Y gracias al Señor, en mi familia, como decía mi papá, tú eres mi abuela, mi papá era evangélica, mi papá era de Valdivia, de Lautaro. Mi abuela era evangélica, y yo iba a la iglesia, pero yo no conocí el evangelio. Y mi mamá también iba al culto cuando yo estaba gateando, y la iglesia eran de tierra, en esos años. Entonces yo me veía ahí gateando en el piso de tierra, así dije, mamá, yo estoy gateando en el piso y tú ibas a la iglesia cuando mi mamá estaba por partir. Entonces, así son las cosas del Señor. Pero Dios me llamó, dije, bueno, el Señor, siempre había algo en mi corazón de servir al Señor. Sea la circunstancia que sea, nunca es tarde. Nunca es tarde. En diferentes situaciones.
Dios siempre está ahí. Dios tiene poder para cambiar las cosas en un segundo. Sin lugar a dudas, Él tiene poder, Él es soberano. Vamos a leer entonces el Salmo 90, desde el versículo 1 al versículo 6, que es la introducción a la enseñanza que tiene el Señor para hoy. Dice arriba en el título de su escritura, de su Biblia, tal vez es la misma que tengo yo, la Reina Valera, dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea, la eternidad, que Dios es eterno, y el hombre, cuando la Biblia habla de hombre, de mujer, es transitorio, es pasajero. Pero Él dice en su palabra, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así es para el Señor nuestra vida. El Señor, un día para Él es como 1000 años. Un día. Porque Él es eterno. Dice que un día para mí, dice el Señor, es como 1000 años. 1000 años. Y nosotros un día es un día. Y más ahora cuando nosotros estamos un poquito ya, oiga, joven, si más avanzado, dice que pasa rápido el tiempo. Y día a día para nosotros como que se acorta, va más rápido, van rápido los días. Imagínense para el Señor. Aquí nos dice que somos transitorios. Estamos de paso y pasan las generaciones. Dice el Señor: tú no has sido refugio de generación en generación. Y dice la oración de Moisés, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres. O sea, Él está hablando de la grandeza de Dios. Él hizo todo. De aquí vamos a partir, porque siempre es necesario saber de qué Dios uno está hablando para entrar en las leyes que Él nos entrega. Entonces, primero es como mostrar, digo: Señor, yo tengo que hablar de lo grande que eres tú, de ese Dios que todo lo conoce. Entonces Él dice, vamos a Génesis, que busque el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1. Primer libro del Antiguo Testamento. Génesis significa crear. El principio. Génesis 1, versículos 27 y 28. Eso quiero que lo lean, después ya vamos a ir viendo. Génesis, capítulo 1, el primer libro del Antiguo Testamento, versículos 27 y 28, y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. No es que Dios tenga un cuerpo como usted, como el mío. Es una manera de decir quizás en los sentimientos de Dios, cómo Él piensa,
como Él es en cuanto a los pensamientos, al espíritu, a la vida. Pero Dios no es como usted y como yo. Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Es espíritu, Él está todo, sobre toda la tierra. Imagínate si tuviera un cuerpo. No estaría. Dios está en todo lugar. Porque Él es omnisciente, omnipresente. Está en todo lugar. En este culto, en los cultos de la esquina, de todos lados de nuestro país y en el mundo entero. Qué grande es Dios. Y aún por eso, cuando uno va a la iglesia y uno dice, wow, esa palabra era para mí. ¿Cómo sabía Dios que yo necesitaba esa respuesta? Y Dios le responde a uno, porque Dios conoce tus preguntas por años, quizás, años. Pero llega el momento que te dice, hoy yo te voy a responder. Hoy yo te entregaré una respuesta para tu vida. Y Dios lo hace y pueden pasar los años. Y Dios lo responde. Y dice, esa palabra es para mí. Dios me habló al corazón. Entonces, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y le dijo, aquí en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Significa, multiplíquense y llenen la tierra. Eso, en palabras simples, sencillas. Le dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Adán y Eva fue el primer matrimonio en la tierra. Indudable que fueron los primeros que Dios creó. Ahí mismo vemos el capítulo 2, versículo 18 al 24. Ahí mismo en Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y de toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y a todo lo que Adán llamó, o sea, Dios le puso nombre a todos los animales de la tierra. Y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, la jirafa, jirafa. León, león. ¿Quién le puso un nombre? Adán. Y si hay algún nombre que no le guste con el animal, hable con Adán. Ahí sí hay un problema. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Qué tremendo Adán, qué inteligencia le dio el Señor para que le pusiera los pajaritos, tú te vas a llamar tanto, tú tanto. Increíble. Dice, y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el último versículo, importante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Habla del matrimonio, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, en el primer libro de la creación fue constituido, integrado por el Creador, por Dios. Él lo hizo así. No dice la Biblia que venimos del mono, ni de Cromañón, ni de Neandertal. No dice eso que me enseñan en el colegio. La Biblia dice que de Dios fuimos creados. Así es. Aunque los científicos digan lo que digan, la Biblia es la palabra de Dios.
Y creemos por fe que así es. Entonces, Dios puso esto. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso se van los hijos de los hogares a formar su nido. Donde quiera que Dios los lleve. Es bíblico esto. Está escrito. En Génesis 24 también quiero que me acompañen hasta ahí, después yo voy a continuar solito diciendo. Es importante que lean esto, en el mismo libro que estamos leyendo, busquen capítulo 24, Génesis 24, del 1 al 4, vamos a leer. ¿El mismo en el libro de Génesis? Capítulo 24, versículos del 1 al 4. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, o sea que administraba sus bienes: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Versículo 4 dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Estamos entendiendo? Abraham ya estaba viejito y él tenía un hijo que se llamaba Isaac, que significa risa. Entonces él quería que su hijo se casara. Que se casara. No dice la Biblia que conviviera, que se casara. Por lo tanto, él quería una buena esposa para su hijo, como todos nosotros papás y mamás queremos que nuestros hijos, nuestras hijas tengan un buen esposo y una buena esposa. Hoy día es importante entregar este mensaje a la gente. Muchas iglesias no lo hacen, no enseñan. Y aunque sea a veces el majadero del Señor, yo lo he predicado este mensaje. Pero hay que volver a decir, porque hay gente que necesita entender este mensaje. Entonces, cuando Isaac, esto yo resumiendo, hijo de Abraham, se encontraba en edad de contraer matrimonio, un criado, que leímos, fue enviado a la antigua tierra de Abraham, donde vivía Abraham. Le dijo: ve a la tierra donde están mis parientes. Le dijo al siervo: ve a donde están mis parientes. Allá busca esposa para mi hijo. Yo no puedo porque yo estoy anciano. Le dijo al siervo, a su amigo: ve allá, le dice. Dice: fue enviado a la antigua tierra de Abraham, con el fin o finalidad de hallar, encontrar una esposa adecuada, idónea para Isaac, su hijo. Y aquí está lo bueno de esto. Ciertamente Dios condujo al sirviente Eliezer, se llamaba, hasta una adorable mujer llamada Rebeca, que resultó ser, aquí vamos a ir entendiendo, una pariente lejana. Ella, Rebeca, también poseía unas cualidades admirables para Isaac. Aquello fue amor a primera vista. O sea, cuando la Biblia dice, cuando se encontró y atrajo el sirviente, dijo, le saltó el corazón. Por así lo voy a ver. Ese va a ser mi señora. Y Rebeca dijo, él también será mi esposo. Porque Dios puso ese sentir en ambos. Cuando Dios está en el asunto,
usted tírese a la piscina porque va a la segura. No hay nada que hacer allí. Va a la segura con Dios. Porque Dios le ama y quiere lo mejor para usted. Entonces, cuando Dios le dice, ve a hacer esto, usted póngale nomás. No dude. Por eso dice, no hay excepción. No importa la edad. A la viejita le puede encontrar un viejito si ya está. Depende de Dios. No hay problema para Dios. Cuando son viudas, digo yo. No cuando que estamos casados con nuestro esposo hasta que la muerte nos separe. Hay que aclarar eso. No hay viejitos carnales que quieren aprovechar de la situación. No. Dice que hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe a los esposos. Amén. Entonces, eso fue lo que le ocurrió. Leamos el 24. Ahí estamos del 10, versículo 10, capítulo 24 de Génesis, del versículo 10 al 26. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. No es eso, perdón, 24. Esa es otra historia. 24. 10, perdón. Dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, o sea, de Abraham, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos, fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, o sea, es la hora que van en todo caragüita, las doncellas, las chiquillas. Y dijo, oh Jehová, mire, aquí está la sabiduría de Eleazar, el siervo de Abraham, temeroso de Dios, dijo. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Es como decir, Dios mío, mi vecino se quiere casar. Señor, haz que encuentre una buena esposa, guíalo, un buen esposo. Y como dije, un viejito, una viejita, qué sé yo. Señor, haz eso. Y dice, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua con sus cántaros a buscar agüita. Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro. Esa es una señal que le estaba diciendo el Señor. Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y entonces conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Mire lo que le dijo el Señor. Le pidió una señal. Así que ya sabes, ahora hay que pedirle señales. No solo en los matrimonios, no solo en los esposos, en cualquier circunstancia. Para que Dios te guíe y te muestre a tomar decisiones correctas. Dios te va a dar un sueño, te va a hablar a través de la palabra en las decisiones que hay que tomar en la vida. Siempre hay que hacer. El siervo Eliezer preguntó a Dios para el bien de su hijo, de su patrón, por decirlo así. Y uno tiene que orar también por los demás. Señor, ten misericordia de mi vecino, mi vecina, mi hermano. Guíalo, Señor. Haz, Señor, que Él te pregunte y conteste, le da la respuesta precisa, porque quiere tomar una decisión. Entonces le dijo, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció, dice el versículo 15, que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham.
Acuérdense de esto. Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Cuando se regresaba, entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también, mire, aquí viene la señal confirmada, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Saltémonos. Y dice el versículo 26 más abajo: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, quien no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. 28. Y la doncella corrió e hizo saber en la casa de su madre estas cosas. Esa fue la señal de que esa era la esposa, y después se fue confirmado por Dios a la tierra de Abraham, y él dejó los regalos, dice la escritura, y se llevó a Rebeca, porque Rebeca sintió en su corazón que Isaac, al que no conocía, iba a ser su esposo. Ahora, no se vaya a meter en internet como hizo un pastor que yo conocí, que por internet conoció a su esposa y hoy anda dando tumbo. Así no se debe hacer. Algunos no entienden bien la escritura o se saltan este proceso y dice: voy a entrar en el computador y voy a buscar uno a mi manera, my way, sin preguntarle a Dios. Y después vienen las consecuencias. No, si Dios va a tener misericordia de mí. Con Dios no se juega. Dios hace la voluntad de aquel que se humilla ante Dios. Como aquel siervo se humilló, digo: Señor, haz tu voluntad perfecta. Entonces a veces el Señor le cambia el computador, pero hermano, por favor, vuelva al mismo. Y aprieta y dice: no, ese para mí, Señor, que me gusta, porque es rubio, de azul. El Señor le pone una morena, esa es para ti. No, esta me gusta a mí. Por favor. Después vienen las consecuencias. Y muchos cristianitos les pasa eso. Por no obedecer ni saltarse los versículos bíblicos como hizo Eleazar. Así tiene que hacerse. Si no, Dios está fuera del asunto. Es como decir: Señor, no es así. Te equivocas, Señor. No es a la pinta mía, no a tu manera. De ahí dejamos de lado. El Señor dice: bueno, ok, ¿la quieres tú esa? Tómala. Pero es tu responsabilidad después. Si en el caminar te separa y no sabes ni cocinar un huevo, no te ayuda en nada, etcétera, etcétera, y vienen las quejas, entonces no es mi problema. De realidad es tu problema. Tu problema. Tú no escuchaste que esa era la mujer idónea para ti. La esposa o el esposo. No quisiste escuchar. Entonces, esta situación aceptada por Dios sobre estos matrimonios permaneció hasta el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Usted ve que dice que era una hija del hermano de Abraham, ¿cierto? Por eso dije, pongan atención, era como una hermana, una hermanastra, en esos entonces, para el tiempo. Voy a volver a recordarle, dice el versículo 15, aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. O sea, era de la familia, ¿cierto? Indudablemente que era de la familia. Pero aquí viene
lo demás. Esta situación aceptada por Dios en el Antiguo Testamento sobre estos matrimonios permaneció duró hasta el tiempo de Moisés. Dios no se equivoca. Él dictamina, por eso dije, Él es el creador. Él hizo que se hiciera de esta forma en el tiempo de Dios. ¿Una razón? Claro que la respuesta la tiene la Biblia. Dice en Éxodo, capítulo 1, le voy a leer el libro de Éxodo, capítulo 1, del 6 al 7. Le digo, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Esa era la razón. Tenían que multiplicarse, fructificarse, para que se llenara la tierra de hombres y mujeres. Entonces, cuando ocurrió y se cumplió lo que Dios dispuso, y nadie puede, por eso hay que cuestionar: ¡ay, Dios, te equivocaste! Abraham se casó con su hermana, prima hermana o manastra. Entonces le dice: ¡ay, Dios, te equivocaste! ¿Y con qué se casó en los hijos de Adán y Eva? ¿Con quién? Con parentela, con pariente, ¿no es cierto? Y claro que sí, pero con una razón hizo Dios. Todo tiene una razón. La Biblia no se contradice en absoluto. Había una razón. Se terminó la generación. Una de las razones en ese entonces, el concubinato y la poligamia permitieron que los israelitas se multiplicaran con más rapidez. De modo que si bien Dios no lo había constituido, sino simplemente permitido y regulado, sirvieron con un propósito en aquel tiempo: creciera Israel como pueblo. El matrimonio en el Antiguo Testamento se consideraba una relación normal, dispuesta, permitida por Dios, y se entendía como una etapa de alegría e inocencia. Y se enseñaba que las parejas casadas debían estar unidas en todos los sentidos posibles, y que el matrimonio implicaba cercanía espiritual con el Creador. Pero a contar del tiempo de Moisés, Dios entrega al mismo Moisés una ley divina. Y aquí quiero leer el libro de Levíticos 18, que está aquí, el libro de Levíticos, capítulo 18, quiero leer. Libro de Levítico, capítulo 18, del 6 al 18. Dice así. Escuchen. Pone primero adelante en este libro: actos de inmoralidad prohibidos. Voy a leer solamente del 6 en adelante. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa, nacida o fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya.
Y aquí empieza el Señor hasta el versículo 18. Dice el versículo 18: la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Punto. ¿Qué lo hizo? El Señor. Él hizo todo eso. Él dispuso de ahí ya. Es como decir, ya la tierra está como yo quería. Se fructificaron, se multiplicaron. Entonces, en ese entonces, no había castigo, por decirlo de alguna manera, cuando se casaban los parientes. No había. Porque Dios lo dispuso así. ¿Cómo Dios se va a contradecir, no es cierto? Si Él es Dios. Si Abraham mandó a su siervo Eliezer para que se trajera a la hija, su hermana, y se casara con su hijo, no salieron hijos con dificultades físicas, porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Pero después que Dios dictamina a alguien y alguien la transgrede, entonces ¿quién le podrá decir, Señor, sabes qué? Tú la embarraste, yo me puedo casar con quien yo quiera, total. Y el Señor dice, yo soy el creador. Yo puse la ley y tú acatas lo que yo te digo. ¿Quién es el juez que dictamina? En la tierra, ¿quién dictamina? ¿Quién dictamina si uno pasó con rojo o no pasó con rojo? El juez. Y cuando uno va ahí ante el juez dice, Señor, yo la verdad que pasé con amarillo. No, el carabinero dice que pasó con rojo y pasó con rojo. Punto. ¿A quién le queda? Al funcionario. Terrenalmente. Los jueces terrenales dictaminan. ¿Cuánto más el Creador? Por las leyes terrenales. Y las leyes de Dios no valen más que las cosas terrenales. Y Él es el que hace las cosas. Por eso leímos, ¿quién es Dios? Dios impuso esa ley. Antes de esta ley entregada por Dios a Moisés, es claro que Dios aprobó que las hijas de Adán y Eva se casaran entre parientes con sus hermanas en estos tiempos, no afectando adversamente a los hijos hasta el tiempo de Moisés. No había problema. No había consecuencias físicas. La Biblia no habla de nada, pero después de esta ley sí se casan los parientes y ese es un juicio de parte de Dios. La Biblia lo dice. Yo digo, yo ordeno a de aquí en adelante nunca más entre parientes, entre primo y todo lo otro. Lo dice, si usted lee Levítico, ese libro habla todo lo que tiene que ver. Léalo. Y dice de qué forma Dios castiga eso. Dios lo hace así. Por eso hoy en día esa desobediencia hace consecuencias en los matrimonios. Porque no conocen o a sabiendas lo hacen igual, pues se rebelan contra Dios. Se rebelan. Y es la verdad. Así tiene que ser, como Dios hace, como Dios demanda, para que funcione bien. Es un diseño de Dios. Dios entregó leyes civiles a Israel como nación, prohibiendo, aquí, cuando usted lea Levítico, prohibiendo el matrimonio entre parientes cercanos. En ese tiempo en Egipto se casaban los faraones, ellos en Egipto, en el mundo, con los hermanos para mantener la dinastía. Se casaban en Egipto. Dice en el mismo Levítico, capítulo 18, voy a leer el 29 y 30, dice, porque cualquiera quisiere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Dice el Señor,
Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo, Jehová, dice vuestro Dios, he hablado. Y punto será. Él ordena. Y nosotros obedecemos. El que desobedece, usted va, quizás en la vida hasta el de hoy ha visto experiencias y han habido consecuencias. Las hay. Por eso hay niños deformes y muchas cosas extrañas. En la India, cuando veo esos reportajes, siempre pienso en la palabra. Hay tanto niño deforme que muestran a veces en los videos, es porque ocurre esto. Porque ellos no tienen otros dioses. Hay más de 5.000 millones de dioses en la India. ¿Recuerdan ustedes eso? Adoran a las ratas, a los monos, a las culebras. Increíble, dioses por doquier. Cada uno su propio Dios. Entonces, si no está Dios en el asunto, el creador, el Dios de la Biblia, hay perversión. Y por eso hay gente tan rara, a veces con un pie aquí, del pecho, o un brazo, un montón de brazos. Por eso ellos tienen esos dioses, se han fijado, con varios brazos raros que les salen por todos lados. Eso, ellos endiosan esas cosas. Sin Dios. Mateo 19. Si quieren, búsquenlo ahí en el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 19. Dice, versículo del 4 al 6. Él, Jesús, respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, dijo Jesús. Versículo 6. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, agrega Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el diseño original de Dios, que es el matrimonio, sea para siempre, mientras ambos vivan. Es el diseño de Dios, pero, aquí viene lo bueno. Dios es justo, soberano, misericordioso, lleno de amor, de justicia. Ese es el diseño de Dios para todos los seres humanos. El diseño original es que el matrimonio sea para siempre mientras ambos vivan. El divorcio nunca formó parte de su plan. El plan de Dios, nuestro Creador, desea que estemos juntos hasta la muerte. Pero Jesús admite que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón del hombre. Y mujer, indudablemente que como también en esos tiempos se presentaban en los matrimonios situaciones muy difíciles, momentos límites de abuso e infidelidades que requerían una medida drástica. Pero el plan original de Dios para el matrimonio es que el hombre y la mujer permanezcan juntos hasta que la muerte los separe. Dice aquí en mismo Mateo 19, versículo 7. Le dijeron lo que le preguntaban al Señor.
los fariseos, los saduceos y todos los que estaban ahí, le dijeron: Señor Jesús, o maestro, rabí, ¿por qué pues mandó Moisés las cartas de divorcio y repudiarla a la mujer, a separarse? Él les dijo: Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, Dios nunca quiso que fuera así. Nunca. Pero el hombre, por no acordarse y no poner a Dios en la vida personal, pasa esto. Y aquí dice y agrega en el versículo 9: y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con repudiada, adultera. El principio de Dios era siempre así. Pero hay situaciones, hermano, difíciles. Porque también había en el Antiguo Testamento, hermano, ahí está hablando Moisés, situaciones difíciles de infidelidad en esos 2000 años atrás, hermano. 2000, 3000 años atrás, había infidelidad. Porque el hombre siempre tiende, hablo de mujer y hombre, a pecar, ir contra las cosas de Dios. Pero el plan de Dios nunca fue así. Él quería que fuera como Él lo diseñó, pero Dios te dio a ti y a mí libre albedrío. Uno coge el moreno, alto, chico, rubio, guatón, pelado, como sea, calvo. Uno coge, sin preguntarle a Dios. Muchas mujeres o varones debieran ser como Él es ser, preguntarle a Dios. Siempre, no importa el tiempo. Hablo de todas las decisiones, no solo en el matrimonio, de todas las decisiones. Es bueno preguntar a Dios. Claro que es bueno. ¿Cómo Dios que te ama te va a dar un mal consejo? Nunca lo va a hacer decir el Señor. Jamás. Está lleno de abusos y infidelidades, cosas drásticas. Dice en Proverbios 18:22, un proverbio muy lindo, dice: el que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios, a través de su Hijo Jesús, siempre Él nos guiará si preguntamos y permitimos ser dirigidos por Él sin apurarnos, sin angustiarnos, sin ansiedad. Señor, apúrate. Él hará una buena elección de nuestra futura pareja y esposa, o cualquier cosa que tengamos que resolver. Cualquiera. ¿Cuánto más en estas situaciones, los jóvenes, los señoritas, no importa la edad, vuelvo a repetir, recibimos bendición de Dios cuando escogemos dentro de su voluntad para nosotros? ¿Cómo Dios nos agrada de que nosotros le preguntemos a Dios o intercedamos por los demás? Digo esto, hermano, porque aún veo y me entristece ver hermanos que pasan por momentos difíciles en sus matrimonios. Y hoy día conversaba con una persona, me dio un tiempo, y me dolía porque a veces dentro de la iglesia son así. Tal vez, como decía mi esposa, a mí a lo mejor no le enseñan
Yo, hermano, por misericordia no quiero hablar de mí, pero es necesario, amerita. Dios me llevó a buen lugar, en una buena iglesia, un buen siervo de Dios que está en los brazos del Señor. Él hablaba sobre esto y enseñaba a la iglesia. Y tenía a su esposa ahí en su varona. Y tenía su edad y él contento y hablaba. Y yo lo miraba a él. Incluso era bien cómico. ¿Qué tienes que mirar por otro lado si mi esposa tiene unos buenos choclos? O sea, así hablaba él. Ahí está mi esposa, tiene unos buenos choclos. ¿Qué tengo que mirar para la carnicería? Decía él. Así era un servicio de Dios. Y uno aprende de esas personas. Y él enseñaba a la iglesia. Pero aún así, dentro de la iglesia hubieron fracasos. Porque no hay excepción. También ocurren porque no escucharon al siervo, al pastor, la voz de Dios. Se apuraron, se fueron por la carne, por decirlo de alguna manera, por la vista, pero no por el corazón. No esperaron el tiempo de Dios. Se apuraron. Él decía, había un coro grande, dice, aquí están mis doncellas, pero hay del que quiera buscar una, tiene que pasar por mí primeramente, preguntarme a mí. Decía él. Otros pasaron, no obedecieron, se casaron apresurados y fracasaron. Muchos jóvenes, por apresurarse, por no escuchar y no preguntar. Y ocurre en la iglesia. Y como le vuelvo a repetir, uno vive eso ahora actualmente. E entristece eso y da pena. Y dice, Señor, ¿qué solución hay para esto? Si ya está todo. Es difícil a veces, situación muy complicada. Decía aquella persona, dice, es que ella quería casarse, andaba con el traje de novia en la cartera. Dice, andaba con el traje de novia en la cartera. Solo quería casarse sin preguntar al Señor. Debemos casarnos con alguien que dice que traiga alegría al corazón, como le trajo la alegría a Isaac con Rebeca. No dudaron, porque Dios estaba allá. Le dio la respuesta a través del cántaro, cumplió, le dio agua a sus camellos. Eso es hijo de él. Quizás nosotros no, en este tiempo no vamos a decirle, Señor, bueno, yo salgo, Señor, al agua, al camello, si se corta el grifo, no, entonces habrá otra manera de enseñarle. Pero no hubo, tampoco, como le dije lo del computador, no hay que hacerlo así. Tampoco así. Siempre hay una manera. ¿Cómo? Yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Que buscan a través de esa manera. Y hermanos, conocí un decía pastor. Ya dije, aquí está malo el asunto. Se equivocó, ¿cómo lo conoció? Bueno, por internet, me gustó, hablaba así, y pues fui y nos casamos. Se acabó el matrimonio. Duró lo que duró el computador, el cambio de computador. No es así, hermano. Es un plan de Dios. Dice que produjo alegría en el corazón. A buscar a alguien que nos acerque a Dios. Eso primeramente. Y no todo lo contrario. Hermano, no hay que casarse con una satánica, no. ¿Cómo te vayas a casar con una satánica que viste negro, que anda llena de tatuajes, con todo, con qué sé yo, arrastrando cadenas por todos lados?
Puede, hermano. Tú vas a la iglesia, te pones bonito, a la iglesia andas con la Biblia y ella la racha de llena de cadena, ¿no? Se puede hacer eso. Ir a buscar una iglesia satánica porque te gustó, porque es buena onda. No puede ser eso. Tiene que ser alguien que produzca alegría en tu corazón y que nos acerque a Dios, y no todo lo contrario, que nos aleje de Dios. Porque eso te va a alejar de Dios. Que nos acerque a Dios, que piense como tú, que ame a Dios, que tenga temor de Dios. Que tenga temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que tenga temor a Dios. Si tiene temor a Dios, habla de Dios. Tiene temor de Dios. Cree en Dios. Entonces vamos bien. Vamos bien, pero hay que examinar igual. Porque algunos van, los que te saben lo que suena el amigo, cantan canciones y alabanza, después pasan la mano y dicen, nunca son de Dios, pero bajan abajo y tienen un vocabulario tremendo. Hay que discernir, hermano. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Significa que con Cristo en el hogar, en un matrimonio, con temor de Dios, la familia y nuestros corazones nunca se va a romper. Por eso dice Eclesiastés: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente con el Señor en el corazón. La palabra cónyuge quiere decir por el yugo, en referencia a la yunta que mantiene unidos a los bueyes. Mire cómo hace. Qué increíble, ¿verdad? Tan sabio Dios. Por eso dice, habla de cónyuge, ¿cierto? Y dice qué significa eso. Quiere decir unido por el yugo, en referencia a la yunta que mantiene unidos a los bueyes para que puedan nadar en la misma dirección. Así que estoy enyugado. Estamos enyugados, una misma dirección ahí. Y le ponen un nombre a los bueyes, los mismos nombres para que coordinen, yo no, pero siempre le ponen que rimen, para que un nombre bien bonito, y lo lleva el nombre y los bueyes siguen adelante. Una misma dirección. A veces algunos se quieren chuecar, pero ahí hay que orar harto para que no se enchueque el esposo y el esposo. Señor, endereza a mi vieja que se está chocando. Endereza a mi vieja, Señor, se quiere chocar. Entonces, como que se quiere soltar del yugo. Entonces ahí hay que amarrarla al yugo, bien enyugado. Dice Efesios 21, 22, 5, 21, 22, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, pero confiamos que Dios guía a la otra persona, o sea, al esposo, para que no se aproveche, porque voy a leer nuevamente, dice: sométanse uno a otro por referencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. No es machismo, y las feministas no se enojen, porque dice: confiamos que Dios guíe a la otra persona dentro de su voluntad y no tomemos o no tenemos que aprovecharnos que nos haga daño a propósito. No debe ser así. No tomarse de esta palabra del Señor para aprovecharse y ofender. No se debe ser así. Como algunos esposos dicen: el pastor leyó que tú tienes que someterte, por lo tanto. No es así. Nunca es. Son malinterpretadas a veces las cosas en la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Porque ahí viene lo bueno para el hombre también.
Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos. Yo sé que todos son así, sin lugar a dudas. Y los que están conectados también, y los que lo van a escuchar. Dice, de igual manera, ustedes, esposos, dice, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Si se hace eso, tus oraciones, dice la Biblia, serán escuchadas. Si hacemos eso, Dios escuchará tu oración y mi oración. Pero si no haces eso, Dios no escuchará tu clamor. Por eso algunos dicen, Dios no me escucha. ¿Qué hiciste ayer con tu esposa? ¿Qué le dijiste? ¿Sí? ¿Te mandaron a comprar el pan y no fuiste? Por eso Dios no escucha a veces las oraciones en cosas sencillas y simples que ocurren en el diario vivir. Y Dios no agrada eso. De verdad, pareciera que no. Pero cuando hay temor de Dios y hay cosas que en la vida de los matrimonios, y esto hablo de los hijos, de todo en cuanto a la obediencia, someterse a la Escritura, no hacemos lo que está de acuerdo, Dios no le agrada. Y no va a escuchar tu oración. No lo hace Dios. Pero si tú estás bien, haciendo las cosas con sentir y con temor de Dios, Dios va a orar a tu favor. Sin lugar a dudas, Dios lo va a hacer. Dios es justo, hermano. Por eso dice Él, en su palabra, y no cambia. Dice cada uno a su esposo con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos, ambos. Y así nada estorbará la oración. Si estamos bien con Dios, Dios va a escuchar la oración. Así es Dios. Por eso cuando uno viene a cenar, no puede estar con el esposo, la esposa, el amigo, el vecino, enojado conmigo, o yo con usted no puedo cenar, tengo que pedirle perdón. ¿Cómo voy a cenar con Dios, mi Creador, con Jesús, recordando si estoy enojado, o tengo rencor, o tengo algo contra ustedes? No puedo hacerlo. Absolutamente eso. Uno acarrea pecado, dice la Biblia. Consecuencia, por eso no llegar y cenar. O alguno vino una vez, tomó el vino al tiro y la sed, sin tener. Eso no se debe hacer. Cuando se pierde el temor a Dios. Para terminar, hermanos, leamos el Salmo. Busquen, sí, el Salmo 127, por favor, para que lo leamos. Salmo 127, búsquenlo y vamos a terminar. Salmo 127. Salmo 127. Espero. El Salmo 127. Dice, es muy lindo este Salmo. Quiero que lo busquen para que lo leamos. ¿27 cuánto? 127. Sí, del 1 en adelante. Salmo 127. Amén. Dice así, para que vayamos entendiendo eso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su mano dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habido la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Dice, el versículo 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que significa que si Dios no está en tu hogar, en vano te esfuerzas, en vano sales a trabajar y te esfuerzas. Es en vano. Dios tiene que edificar tu casa. Dios tiene que estar en tu hogar. Porque sin Dios es en vano esforzarse. Porque lo dice la Biblia. En vano dice, si Jehová no edifica la casa, si Él no está contigo construyendo tu hogar, no importa, vuelvo a repetir, la edad. Porque cuando yo iba a la iglesia y decía, Señor, yo ya estoy mal, no será para mí, es para todos. Sin excepción, siempre digo, Señor, pero es importante saber que el mensaje es para los jóvenes, para los adolescentes, para los adultos y para los más adultos. Es para todos. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre Dios está allí. No importa la situación. Dios tiene que estar en la vida diaria, en el hogar. Y todo va a funcionar bien. Así que los cristianos evangélicos, recuerdo ahora, visité una casa y tengo que decirle que saque esa cruz de parque que está en la puerta, porque la vi. Ya no debemos poner medallitas y cosas en los pechitos de los bebés, los cristianos. Ni cruz de parque, como vi en un hogar todavía, ni nada de esas cosas. Tu fe y mi fe en Jesucristo, en Él. No en el escapulario, en la puerta, ni la herradura, ni la pata conejo, ni nada de eso. En Jesús. Nada de eso. La herradura o la cruz de parque va a entrar el diablo igual como su casa. Porque a él le pertenece eso. ¿Quién inventó la cruz de parque y todas esas cosas y la herradura y el enemigo? Sin embargo, como es espiritual, yo digo, el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos, los guarda y los protege. Yo creo eso. Y entonces lo guarda y te cuida. La fe en Jesús, no más de eso. Si hay alguien enfermo, un bebé, uno tiene que orar al Señor, pedirle a Jesús. Ahí tiene que estar tu fe. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Den gloria al Señor. Cierra sus ojos, vamos a orar, esperando que haya sido un mensaje de bendición. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra para todos nosotros. Como decía el Espíritu Santo, no importa la edad, Señor, siempre hay preguntas, situaciones para ti, Señor, de parte nuestra. Te damos gracias por la palabra, porque es un consuelo y un refrigerio para nuestra alma. Nos hace sentir bien. Queremos ir cambiando cada día, ser mejores esposos, esposas, y las que no son esposas, esposos, viudas, separadas, divorciadas, siempre hay una salida. Dios les ama, Él es justo y soberano. Siempre hay un tiempo para todas las cosas.
Él nunca llega tarde a tu vida, jamás lo hará. Si tú buscas de Dios a través de Jesús, tu Hijo, y lo encontrarás, búscalo y le hallarás, y Él dará descanso para vuestra alma, refrigerio para ti. Estarás tranquilo con Él. Él te llenará de favores, de bendiciones, te colmará. Si tú obedeces a Él, haz caso de su palabra, y Él traerá regocijo y bendición a tu vida. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Número 30. Cantemos al Señor. Gloria a Jesús. Número 30. Quisiera decirte tantas cosas.